algo que fue determinado según una resolución, ¿verdad? Sabemos de que esto fue celebrado en Quetzaltenango y podríamos hablar así de un montón de aspectos, pero el día de hoy ya no vamos a ver el código de ética, luego de hacer una breve reseña del tema. Vamos ahorita a realizar lo siguiente, les voy a compartir pantalla. Ahí está. ¿Qué más falta? Bueno, prosiguiendo con nuestros temas, jóvenes, voy a hacer acá una pequeña referencia muy importante, quizá en la clase antepenúltima, porque en la última cosa, no recuerdo cuando les pregunté la diferencia entre contabilidad y auditoría. Vamos a evaluar estos temas ahorita con base a las normas internacionales de contabilidad. ¿A qué punto voy? Bueno, primero que nada vamos acá a colocar de nuevo el término contabilidad. Vamos a hacer ambas diferenciaciones entre la ciencia de lo que corresponde a lo que es la auditoría, ¿verdad? Vamos a colocar acá auditoría. Entonces aquí vamos a separar esto. Y como les estaba comentando, les voy a explicar las diferencias con base a las NIC, ¿verdad? En contabilidad nosotros tenemos que tomar en cuenta que trabajamos lo que son estados financieros, ¿sí? Vamos a colocarlo con palabras completas. Estos estados financieros van a ser analizados conforme a las NIC, ¿sí? Es decir, voy a colocarles acá una pequeña flechita para que sea un poquito más fácil de entender. A ver, una flechita un poquito más delgadita. Acá hay una referencia. Entonces voy a colocar así. Ahí está. Esta pequeña línea nos va a hacer referencia a los aspectos que la NIC nos va a indicar. Ahorita les voy a dar otras referencias acá. Bueno. La información que la NIC nos pide, ¿verdad? Que se debe de presentar en los estados financieros, debe de ser confiable, debe de ser veraz, debe de ser fidedigna, debe de ser útil y debe de ser oportuna. A ver, vamos en orden. Confiable, obviamente, el término habla por sí mismo, ¿verdad? La Biblia habla de un ejemplo claro, por ejemplo, del hombre. Dios cataloga maldito al hombre que confía en otro hombre, ¿verdad? Porque una confianza es algo al cual nosotros debemos como que de abandonarnos como que a la palabra que nos están dando, ¿sí? Estar completamente seguros de lo que estamos haciendo o el tema del que se esté tratando, ¿sí? Entonces, las NIC nos hace indicar de que los estados financieros nos tienen que presentar una información tal y como yo se las estoy plasmando. Cuando una información no es confiable, ya les dije de que incluso se le puede llevar un proceso en contra del auditor, o en este caso del contador, incluso parar hasta presos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la información que quizás se logró consultar o la información que se determinó no era a la larga, del todo confiable. Bueno, entonces lo que yo quiero que entendamos es que según las NIC, la información de los estados financieros debe de cumplir con estos parámetros. Cuando hablamos de veraz es porque tiene que ser verdadera, cuando hablamos de fidedigna es porque tiene que ser una información, parte de confiable, pues digna de poder representarla. Útil porque al usuario le permite poder tomar decisiones. Cuando tenemos estados financieros con información clara, al usuario le es útil. ¿Por qué? Porque entonces a través de estos estados financieros puede decidir, bueno, mi empresa no es rentable. Entonces, con base a los estados financieros, miren, estamos generando muchos gastos. El estado de resultados nos significa, no sé por qué se está gastando tanto en insumos, por ejemplo, en papelería y útiles. Tenemos un monto de 1.000.000 de quetzales. Esto no tiene sentido, ¿va? Entonces ahí el usuario empieza a evaluar conjuntamente con el auditor con base a esos resultados. Por eso es útil la información y oportuna. ¿Por qué? Porque nos ayuda a tomar una decisión rápida. ¿Verdad? Bueno. Esto entonces, con el objetivo
Acá quizás les voy a plasmar otra pequeña referencia, ¿verdad? Permítame un segundito. Permítame un segundo, chicos. Lo vamos a insertar. Ahí está. Vamos a agregar acá. Tal vez ahorita sí voy a colocar una fichita. Esto nos ayuda a lo que son la toma de decisiones, ¿sí? Con base a nuestros estados financieros y con base a las NIC, ¿verdad? Con base a las NIC de cómo, de que nos enseña de cómo tienen que ir nuestros estados financieros, los usuarios pueden fácilmente tomar una decisión a la hora de las actividades comerciales, una decisión a la hora de verificar si está bien, de que exista un rubro muy alto por la cantidad de trabajadores contratados. Bueno, vemos que tenemos poca producción y mucho trabajador, vamos a recortar personal. No lo recortan solo porque están viendo que están mal, sino que hay información veraz dentro de los estados financieros que ayuda a tomar esa decisión. Ahora, vamos a ver, esto es con base a lo que es, les estoy dando una explicación quizá muy adentrada a lo que son las NIC, porque es muy importante que las entendamos. Ya vamos a leer las NIC, claro, yo solo les estoy dando una información general. Cuando ya leamos la NIC, pues vamos a entender por qué es que yo les estoy hablando de esto, ¿verdad? Voy aquí a retornar un poquito. Vamos a ver, sube esto. Ahí está. Bueno, vamos a correr quizá otro poquito más auditoría por acá. La palabra auditoría, vamos a eliminarla. Luego le tiene que dar en seleccionar en inicio. Seleccionar y ahí. Vamos a ver. Creo que sí. Ahí está. Vamos a retornar la acción. Seleccionar, dice usted. Vamos a ver. Sí le sale como una flechita. Vamos a ver. Sálgase de ahí. Dele la opción seleccionar. Ya le di seleccionar. Seleccionar todo, ¿ah? Vamos a ver. No, solo seleccionar. Seleccionar rectangular. Dice rectangular. Ajá. Entonces ahí Ah, ya lo. Sí, ya se borra. Bueno. No sé si copiaron la información que hasta ahorita he copiado para yo eliminar eso. Es que no me permite correr. Creo que aquí. Ahí está. Ahí está. Gracias, Jorge, por la intervención. Muy amable. Bueno, entonces acá en auditoría vamos a realizar otra pequeña explicación. Quizá me cueste un poquito utilizar ahorita Python porque nunca he utilizado Python para dar clases. Nunca estaré para algo nuevo, ¿no? Bueno. Entonces acá la auditoría dice que trabaja una revisión de estados financieros en base a las NIC, a las NICs, ¿sí? Este esquema yo se los estoy explicando con la finalidad de que podamos entender cómo a la larga podemos diferenciar dichas cosas. Bueno, tenemos que la contabilidad debe de ser representada a través de información confiable, veraz, fidedigna, útil y oportuna. La revisión, que es la auditoría para los estados financieros, debe realizarse con base a las NICs. Cuando se realiza una verificación de estados financieros, ¿verdad?
Vuelvo aquí a recalcar esto. El auditor va a revisarlo conforme a lo que las normas internacionales de contabilidad determinan. ¿Ya copiamos esta pequeña información? ¿Sí? Bueno, coloquemos ahora como subtítulo normas de auditoría, por favor. Espero que hayamos podido captar lo que yo intenté explicar. ¿Sí? Cuando ya leamos las NICs, vamos a poder entender de mejor forma lo que yo estoy tratando de hacerles ver. Normas de auditoría, ¿ya? Para que sea más dinámico, les voy a escribir acá esto. Son los requisitos mínimos de calidad autoimpuestos por los CPA. Sabemos que CPA son los contadores públicos y auditores. ¿Sí? Esto con la finalidad para regular el eje, el ejercicio profesional bien para son los requisitos mínimos de calidad relativos a la persona del auditor, al trabajo que desempeña y a la información rinde como resultado su trabajo. Ahí está. Ahora vamos a ver un poquito acerca de las normas de auditoría. Son las famosas NIAS. ¿Sí? Bueno, entonces las normas de auditoría, jóvenes, dice que son los requisitos mínimos de calidad autoimpuestos por los CPA para regular el ejercicio profesional, o bien son los requisitos mínimos de calidad relativos a la persona del auditor, al trabajo que desempeña y a la información que rinde como resultado de su trabajo. Creo que más claro esto no puede estar. Miren, ya estudiamos el código de ética, hicimos una pequeña referencia porque nosotros hemos estudiado unas normas de contabilidad, ¿verdad? Ya al menos sabemos cuáles son los objetivos de las normas internacionales de contabilidad. Ya se las estaré explicando de mejor forma más adelantito. Ahora aquí están las famosas NIAS, ¿verdad? Igual, solo les estoy dando una generalidad. Porque estudiar estas normas como tal, nos vamos a tardar todo el año y no vamos a terminar, nunca.
Esto ustedes lo van a estudiar cuando ustedes decidan estudiar la carrera de contador público y auditor, ¿verdad? Usted va a tomar ahí, va a ser experto en el tema. Sin embargo, sí vamos a hacer algunas pequeñas ahí referencias y vamos a estudiar unas 3 o 4 NICs. Vamos a ir a tratar de avanzar, pero ya más adelante. Ahorita primero conozcamos conceptos generales. Bueno, yo creo que ya copiamos todos esos conceptos generales. Voy a resumir acá unas. Ya la vez pasada nosotros estudiamos cuál era el objetivo como tal de la auditoría, para que tengamos una mayor visualización del tema. Bueno, voy a comer acá mi formato de letra porque esta no me permite colocar minúsculas ni mayúsculas. Vamos a colocar esta sería. A ver, 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 a ver. Bueno, sigamos así, no hay problema. Anotemos, por favor, funciones y ventajas de la auditoría. Vamos a colocar acá, aquí también tengo un montón de información, solo voy a colocar algunas referencias en las funciones, vamos a colocar una ahorita. Y es la evaluación del control interno con el objetivo de brindar mayor protección de activos de la empresa. Otra función importante es detectar la asistencia de fraudes, desfalcos de otras operaciones anómalas que pudieran haber en una institución o empresa. Así es, ahí estamos. Exámenes para determinar los daños sufridos, incendios, terremotos, inundaciones, creo que así se escribe. Ustedes me corregirán, de esta palabra no me acuerdo. La referencia que yo tengo acá me la están dando un poquito fea. Robos, etc. Ahí está. Me avisan cuando ya hayan terminado.
Bueno, conceptos generales y todo ya entendemos. Ahora, algo más específico son las funciones de la auditoría como tal. Evaluar el control interno con el objetivo de brindar la mayor protección de activos de la empresa. Control interno, revisión de materia prima, revisión de que la gente haga cabalidad su trabajo, revisión de los estados financieros que maneja el perito contador, ¿verdad? Esa es una de las funciones. Otra función es detectar la asistencia de fraudes. Fraudes, todo el mundo lo entendemos, ¿verdad? Desfalcos, otras operaciones anómalas que pudieran haber en una institución o empresa. Creo que les conté que en una ocasión, no sé, pero solo se lo voy a mencionar rapidito, ¿verdad? Tuve un amigo que trabajó un día para una empresa, una cafetalera era. Él era su asistente, bueno, que habían dejado a cargo de un auditor. Entonces él le hacía todas las operaciones contables al auditor, el auditor solo venía y revisaba lo que él hacía, ¿verdad? Porque como se manejaba una gran cantidad de mercadería, que en este caso era café, ¿qué es lo que hacía? Entonces el auditor cuando llegaba dice que él alteraba los estados financieros, él mismo los alteraba, el trabajo que el contador hacía. ¿Y qué sucedió? Lo alteraba de tal manera de que tuviese una propia bodega de café del propio auditor. O sea que técnicamente lo que hacía ahí el auditor es hacer una anomalía. ¿Por qué anomalía? Porque alteraba resultados. Y de esa manera estafaba a la empresa. Parte de la mercadería, o sea, él tenía una bodeguita pequeña y la tenía llena de mercadería de café. Dice que él dice que renunció, pero él supo que dice que los dueños se enteraron y lo querían hasta matar. Esto debido a que sí otro auditor logró detectar de que había una bodega y esta bodega, ¿por qué? Y así se mantuvo durante mucho tiempo hasta que al fin se logró establecer de que realmente se estaba desfalcando la empresa, ¿verdad? Estaban robándole a través de alteraciones de datos y obviamente ya luego a la parte física, ¿va? Que son los bienes que él se estaba robando. Él los vendía en otros lados a otro precio y así obtenía él bastante dinero. La parte de abajo es muy interesante porque es exámenes sufridos para determinar los daños. Cuando en una empresa ocurre, por ejemplo, hablemos de empresas grandes, se quemó, vamos de cuenta la sede central de Electra, en la capital, por alguna razón hubo un incendio y se quemaron, se quemó no solo las cosas que estaban ahí, sino que se quemaron, por ejemplo, computadoras, se quemaron también, por ejemplo, quizá mercadería y documentación. ¿Qué se hace en esos instantes? Bueno, ahí entra también el trabajo de un auditor. Evalúa cómo está la situación y con los datos que aún tiene, por ejemplo, quizás se quemó un resto de libros contables, pero quizás con otros restos de otros libros contables y a través de algún otro archivo digital él puede de alguna manera hacer un cálculo de las cosas que se perdieron. En el curso bueno, perdón, en la carrera de auditoría, en el quinto semestre, se ve un curso llamado Contabilidad Avanzada 1. Hay un tema que se llama Datos Incompletos en Estados Financieros. Y justamente se aplica este proceso. Solo tenemos unos datos y con base a los pocos datos que tenemos tenemos que determinar nosotros el patrimonio neto. Esto se maneja dentro de ese tema. Lógico, nosotros no lo vamos a ver, pues es un tema que para ello tenemos que estudiar el curso que ahorita estamos viendo y obviamente hasta que nos toque ahí, pues vamos a verlo, ya lo van a ver en su momento. Pero la finalidad es establecer los patrimonios derivados por ejemplo, de una inundación o de algún incendio. ¿Por qué? Porque se perdieron documentos. Pues a través de ellos, el auditor, ahí es donde básicamente pone en práctica lo que aprendió, ¿verdad? Básicamente pone en práctica lo que también determinan las normas internacionales de contabilidad, porque incluso ahí hay pero mejor dicho, referencias o qué actitud debe de tomar el auditor a la hora de elaborar su dictamen o su resultado, ¿verdad? Parte de ello es el tema que yo les mencioné hace un instante. Esas son las funciones de lo que corresponde a lo que es la auditoría. Y también existen ventajas. Todavía tenemos tiempo
estudiar las ventajas. En las ventajas, dice que se tiene seguridad de que las operaciones de la institución son llevados en la forma técnica o adecuada. Esa es una ventaja. Otra ventaja que podemos acá mencionar, se evita un arado relativamente largo de existencia de acciones anómalas que perjudiquen el buen desenvolvimiento sí, creo que es así. Las operaciones de la institución. Se previenen la malversación de fondos y cobros. Bueno, vecinos, entonces miren, pues ahí está la referencia, ¿verdad? Creo que a veces hay información que se explica por sí misma, ¿sí? Y a veces quizá hay información que es bueno que la podamos extender un poco, ¿verdad? Las ventajas creo que son bastante claras. Una dice que se tiene seguridad de que las operaciones de la institución son llevadas de la forma técnica o adecuada. Eso creo que queda bastante claro, no da espacio a la polémica o a decir esto o lo otro, porque por ello ya habíamos analizado antes las funciones. Abajo dice que se evita en un arado de relativamente largo la existencia de acciones anómalas que perjudiquen el buen desenvolvimiento, las operaciones de la institución. Bueno, acá quizá podamos extender el hecho de que exista de alguna manera bueno, acá dice que se evita, dice acá. Quizá acá me colocaron mala información, quizá podría decirse se evita
que de alguna manera existan acciones anómalas. La información que la estoy tomando es de un cuaderno particular, ¿verdad? No es de un libro, por eso es que a veces cuesta poder descifrar la letra, pero espero se pueda entender al menos la idea, ¿sí? Y en la parte de abajo, nos está hablando de que se previene la malversación de fondos y cobros, ¿verdad? Es algo bastante claro. Estas son las ventajas, pues, de la que es la auditoría, jóvenes. Lo vamos a dejar acá. Solo anotemos, por favor, una tareita ahí. Enlistar, ahí, así escriben. Enlistar 10 formas, 10 formas de malversación de fondos y cobros a una empresa. ¿Sí? Usted me va a averiguar 10 maneras y necesito que me agregue, ahí coloquemos entre paréntesis, agregar una ilustración. Bueno, chicos, agradezco su fina y amable atención. Eh, Perdonen que a veces hay algún texto que no se los escriba bien, pero en este caso a veces hasta yo fallo. Nadie es perfecto, ¿verdad, jovencitos? Creo que es que no recordaba si inundación llevaba o no llevaba H, la verdad, no recuerdo. Pero bueno, dejémoslo acá, jovencitos. Agradezco su fin de atención, que tenga un feliz día, que todo les siga saliendo muy bien y esperemos avanzar poco a poco. Primer bimestre, teoría, obviamente con explicaciones verídicas, y en el segundo bimestre, pues comenzamos con práctica, ¿verdad? Tercer bimestre, esperemos en Dios, yo le pido a Dios poder trabajar un flujo de efectivo con ustedes, ¿verdad? Es que es bastante extenso y a veces no da tiempo, pero en la medida que pueda voy a avanzar, ¿verdad? Dios los bendiga. Adiós, profe. Nos vemos, Nos profe. vemos. Feliz día, chicos, gracias por estar presentes. Dios los bendiga.